Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación de la asignatura Español y Literatura. Pido, chicos, por favor, todos estar muy atentos. Recordemos que ya hoy es la explicación del tema 17. Entonces, por favor, tener todo listo en plataforma y no olvidar el documental. Listo, que tienen que enviar en la parte de investigación. Entonces, vamos a estar todos muy atentos, por favor, a la explicación del día de hoy, muy dispuestos, por favor, al trabajo de la jornada de hoy del área de español y literatura. Permítanme un segundo. Listo. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a observar el tema 17. Esta explicación pertenece al grado sexto. Entonces, todos vamos a estar muy atentos. ¿Listo? Listo. Entonces, el tema número 17 se titula el teatro. Entonces, hoy vamos a ver, ¿cierto? Cómo se clasificó el teatro, qué es el teatro, cuál fue su origen y pues al finalizar realizaremos nuestra guía de trabajo dependiendo la explicación del tema, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con qué es. Se dice que el teatro es un término que procede de la palabra griega teatrón. Dice que esta es una traducción válida en español que daría que su significado sería lugar o sitio para la contemplación. También es un género literario constituido por obras generalmente dialogadas y estas se destinan a ser representadas ante un público o un escenario. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es literaria? Porque hay un diálogo entre los personajes. Y como sabemos, siempre se utiliza en un escenario y se representa algo frente a un público o espectadores. Su origen dice que el teatro nace como una evolución de rituales mágicos relacionados con la caza y recolección agrícola. También al introducirse la música y la danza en los rituales, estos pasaron a convertirse en verdaderas ceremonias dramáticas. Entonces, desde ahí empezó como tal su origen. Se dice que en esta ceremonia se rendía culto a dioses y se expresaban los principios religiosos de la comunidad en la que estaba. Entonces recuerden que anteriormente se adoraba al dios luna, al dios sol, al dios mar. Entonces todo esto empieza a surgir desde ahí. Entre las características más relevantes del teatro encontramos que los autores dramáticos siempre deben contar una historia en un lapso de tiempo muy limitado, ¿cierto? Ellos no se pueden demorar una hora en transmitir una afirmación, no, sino es algo muy limitado, con lo que se pueden permitir, no pueden permitirse ni demoras, ni de pronto que no sea claro lo que quieren dar a entender. También se dice que el hilo o como tal la trama debe ser muy amena al público, ¿cierto? Y ganar toda la atención de él, ya que esto es fundamental para conseguir, ¿cierto? Que las personas sientan como ese interés por saber del tema, que sientan como ese clímax, como esa trama que quiere ocurrir o que va ocurriendo durante su presentación teatral, ¿cierto? Y pues lo que busca es que todos los hechos que están ocurriendo hagan que las personas que los están observando sientan como esa necesidad o esas ganas de ver cuál será el final de la historia. También dice que el teatro es una mezcla de recursos lingüísticos y espectaculares, ¿cierto? Ya que tiene textos literarios, ya que utiliza muchos elementos escénicos como para formar un espectáculo completo, ¿cierto? Utiliza escenario, utiliza personajes, utiliza música, entonces utiliza mucha variedad de cosas para conseguir que sea un espectáculo para las personas del público. También dice que la acción se ve determinada por un diálogo. Recuerde que también pueden ser monólogos, que es cuando una persona está haciéndolo solo, ¿cierto? Él actúa, lee, todo lo hace solo. Y ya también está a través del diálogo,
que es donde se establece algún conflicto entre los personajes, pueden ser graciosos, pueden ser de tristeza, ¿cierto? Casi siempre ocurre cualquier historia según pues la obra que se esté relacionando. Listo, entonces están los elementos técnicos, los elementos básicos y los elementos del teatro. Entre los elementos básicos encontramos que debe haber un dramaturgo. Este es el autor principal de la obra de teatro. Se llama dramaturgo. Está el director, que es la persona que dirige la obra de teatro. Está el actor, que son las personas que protagonizan la historia, ¿cierto? Según su importancia, hay actores principales, perdón, y secundarios. También hay antagonistas, que son los personajes malos de la historia. Y también está el público, que dice que son los receptores de las obras teatrales, ¿cierto? Si no hay público, pues no tendría sentido la obra teatral. Entonces, estos son los elementos básicos para una obra de teatro: un dramaturgo, un director, los actores y el público. En los elementos técnicos, entonces encontramos que debe haber un escenario, una escenografía y una iluminación. El escenario es el lugar donde se lleva a cabo la obra teatral, ¿cierto? Entonces es el sitio que ellos dan y lo van adaptando según la historia o según pues lo que vayan a realizar. La escenografía ya corresponde a la ambientación del escenario. ¿Qué quiere decir esto? Que si la obra se va a narrar en un bosque, entonces tratan de que toda la escenografía sea del bosque. Que si va a ser en un cuarto, en una casa, en una cocina, eso es la escenografía, buscar que toda la ambientación corresponda a la obra de teatro, según de lo que se va a tratar. Y también está la iluminación, de que es el uso de la luz artificial que permite caracterizar el tiempo, ¿cierto?, en que se desarrolla la acción. Si es de día, si es de noche, es la que se encarga de darle esos efectos especiales para que la obra de teatro sea más llamativa. Seguimos. Todo esto son efectos técnicos. Entonces está el sonido, es mediante la música, ¿cierto? Se pueden mostrar diferentes efectos como el sonido del agua, el sonido de los pájaros, de una vía, ¿cierto? Todos son los sonidos que hacen para que puedan caracterizar algunos fenómenos naturales, artificiales que se necesitan, ¿cierto? Todos estos sonidos onomatopéyicos, cuando se cae un objeto, cuando duermen, bueno, y demás. El vestuario, pues es caracterizarse según la personalidad del personaje que van a tratar, ¿cierto? Si es un payaso, si es una muñeca, si es de un actor clásico, entonces deben buscar el vestuario adecuado para la obra de teatro. También está el maquillaje. Dice que el maquillaje enfatiza los caracteres físicos, ¿cierto? O sea, hace que no se vea la persona como es normalmente, sino tratan de que tenga las características físicas, tanto en su cara como en su vestuario, del personaje que va a representar. Y la utilería, dice que corresponde a los objetos que se necesitan en el momento de narrar la historia o los sucesos que van a tratar. Entre la clasificación del teatro encontramos la pantomima. Dice que este es el tipo de teatro físico que se representa sin utilizar palabras, empleando gestos. Entonces en esto conocemos los mimos, ¿cierto? Simplemente por medio de códigos, por medio de señales y movimientos, ellos dan a entender qué es lo que quieren mostrar, ¿cierto? Esto ya es algo más clásico. Está el teatro de títeres y marionetas. Entonces, estos tipos de teatro son empleados por muñecos, ¿cierto? Los actores representan situaciones humanas o de animales en forma análoga. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están actuando, pero los personajes son creados por títeres y marionetas. Esto es más utilizado pues para el público infantil. Está el teatro de sombras. Dice que este tipo de teatro fue originado en China e India. También emplea muñecos en lugar de actores, sino que simplemente es que el público no los ve
como lo hace normalmente en una obra de teatro, ¿no? Sino todo es por medio de sombra. Se proyecta en una pantalla, ¿cierto? Como si estuviesen en un cine y simplemente se observa todo por medio de sombras. Recuerden que todas estas obras de teatro también tienen un inicio, un nudo y un final. Tiene un orden cronológico también. Está el teatro negro. Dice que este tipo de teatro sirve para los efectos visuales, para lograr ilusión de objetos animados, ¿cierto? Entonces, que es distinguir los objetos negros y ir manipulándolos. Ejemplo, en los titiriteros, ahí observamos el ejemplo. Entonces, ellos deben de estar siempre vestidos completamente de negro, manipulan objetos de tendencia donde la luz negra se pueda evidenciar de una forma más clara y más ágil. Dice que este pues es un estilo de hacer teatro de una forma diferente. Está el teatro callejero, dice que es una forma de teatro que trata de acercar al espectador teatral, ¿cierto? O sea, busca espacios públicos, en el aire libre, en los parques, y organizan alguna escenografía para representar alguna obra literaria. Este puede ser interactivo. Recuerden que este tiene cualquier tipo de público, ya que está por medio de la calle, ¿cierto? O sea que en este no se necesita tanto un escenario, tanto la escenografía, ¿no? Sino simplemente el vestuario y pues que ellos tengan y representen una obra teatral muy clara. Entonces ahora vamos a concluir. Entonces recordemos que con el teatro podemos expresar muchas cosas, ¿cierto? Ya sea lo que pensamos, lo que sentimos o necesidades que tenemos como seres humanos. También dice que el teatro, a través de juegos y actividades individuales o grupales, sirven para podernos expresar mejor ante el público, ¿cierto? Tener una mejor posición corporal, estimular nuestra memoria, tener mucha agilidad mental, ¿cierto? Porque nosotros debemos memorizar qué debemos hablar, en qué momento. Y también es muy útil para mejorar la lectura, ¿cierto? Porque todo esto debemos leer, imaginarlo en nuestro cerebro y así representarlo. También dice que el teatro en grupo ayuda a mejorar la comunicación, ¿cierto? Porque a veces es complejo ponernos de acuerdo, pero si nosotros lo hacemos de forma grupal, entonces vamos a tener una forma más fácil de comunicarnos y lo más importante, de trabajar en equipo. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a observar un video, chicos. En este video nos van a hacer como una recopilación de todo lo que ha desarrollado el teatro hasta nuestra época, ¿listo? Entonces, por favor, estar muy atentos, muy dispuestos al momento de la explicación. Entonces, vamos a estar ahí muy pendientes. Recordemos que vamos a ver cuáles son, qué características, entonces muy atentos. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es el teatro, sus características, elementos y tipos de obras de teatro. Quédate hasta el final, ya que este tema es realmente interesante. El teatro es una expresión artística por medio de la cual se representan situaciones reales o ficticias, acontecimientos históricos o inventados a un público o espectadores. Incluye factores extraliterarios, es decir, escenario, iluminación, etc. Este tipo de representaciones son ejecutadas por actores, quienes tienen como función representar de la manera más real y convincente posible los eventos a ser mostrados. El propósito es acercar a los espectadores a la historia interpretada. El lugar en donde se muestra la obra se conoce como escenario, el cual se adecúa de tal forma que sirva para reconstruir y evocar de forma precisa la historia representada. Gracias a esto, el público puede hacerse una idea mucho mejor de lo que se está mostrando. Los escenarios en donde se dan estas representaciones teatrales no son necesariamente teatros, también pueden ser espacios al aire libre o en ambientes diferentes, donde sea posible representar una obra teatral. Características del teatro. Las características del teatro son las siguientes. Toda representación teatral cuenta con actores que se encargan de personificar,
narrar y transmitir el mensaje de la obra. No puede hablarse de representación escénica si no hay actores que actúen en ellas. Las representaciones teatrales pueden ir desde obras cómicas hasta dramas. Es posible escenificar todo tipo de emociones en el teatro. Una de las características más importantes del teatro es que siempre debe haber público. Si no existen los espectadores, no tiene sentido alguno hacer la representación. En otras palabras, el teatro requiere de una audiencia. Dependiendo del género que esté siendo interpretado en la obra, se puede dar un acompañamiento musical. Esto es un elemento clave, pues ayuda a transmitir de mejor manera el sentido de la actuación. Toda obra debe llevar siempre un guión o libreto para sus actores, sin importar de qué género sea o cuál sea su duración. De esta forma se garantiza un orden y coherencia a la hora de representar las situaciones de la historia. El escenario, sea un teatro u otro espacio, debe estar construido de tal manera que se puedan representar, mostrar o sugerir a los espectadores los ambientes que la obra requiere. Así, estos podrán involucrarse mucho más con las actuaciones. Así como el escenario debe tener una ambientación adecuada, los actores deben también usar vestuarios acordes a lo que requiere la obra y la historia a interpretar. Elementos del teatro. Toda representación teatral cuenta con los elementos clave para su desarrollo. Estos son: montaje de la obra. Este elemento se refiere a todos esos componentes que la obra requiere para poder ser interpretada. Estos son: autor o dramaturgo. Es el autor de la obra. Director. Es el encargado de organizar y guiar todas las partes que constituyen la representación. Asistente del director. Es quien se encarga de apoyar al director en todas sus funciones. Por otra parte, es quien lo reemplaza en caso de que éste tenga que ausentarse. Productor. Financia la obra y supervisa todo el proyecto artístico y los elementos que intervienen en el mismo. Actores. Son los que personifican e interpretan los diferentes personajes que existen en la obra. Personal de apoyo. Son todas esas personas que están detrás de la obra, tales como maquilladores, diseñadores, camarógrafos, utileros, etc. Público. Es la audiencia, los espectadores que asisten a la representación teatral. Escenario. Es el espacio en donde se va a realizar la obra. Sin este, no podría darse la representación. El escenario, sea en un teatro o en otro lugar, debe contar con características clave para que la representación teatral pueda darse de forma exitosa. Elementos tales como una buena iluminación, acústica adecuada, ambientación correcta o comodidad son fundamentales. Adicionalmente, el escenario cuenta con otros componentes indispensables para que la función pueda realizarse. Algunos de estos elementos son: telón. Es la tela que va enfrente del escenario y se abre y cierra en determinados momentos de la obra. Telón negro. Es una tela gruesa y oscura que se ubica en el fondo del escenario, que en ocasiones se usa como complemento a la ambientación de la obra. Tramoyas y bambalinas. Son telas horizontales que sirven como base para decoraciones de la obra. Luces. Facilitan la ambientación de la obra y crean diferentes condiciones. Localidades. Aquí es donde se ubican los espectadores de la obra, y su distribución se da según las condiciones de la actuación. Pueden ser con silletería, mesas y sillas o simplemente de pie, pero esto lo determinará la función teatral. Tipos de obras de teatro. Los tipos de obras principales son: la tragedia. Es un tipo de representación en la cual se destacan momentos dramáticos, como son la muerte o los líos amorosos con desenlaces fallidos. Como ejemplo de estas obras están Edipo Rey, Electra y Antígona. Comedia. Al contrario de la tragedia, la comedia es un tipo de representación con elementos cómicos y divertidos. Por ejemplo, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, o La escuela de las mujeres, de Molière. Drama.
En este tipo de obras se representan momentos de la vida real y cotidianos, como conflictos o situaciones familiares. Algunos ejemplos son Otelo, Hamlet o Romeo y Julieta, de William Shakespeare, o La Celestina de Fernando Rojas. Musical. Son aquellas obras en donde se combina música y baile. Algunos ejemplos son Jesucristo Superestrella, Mary Poppins o Cats, de Broadway. Ópera. Son obras que combinan música con actuaciones dramáticas. Por ejemplo, La Traviata de Giuseppe Verdi o Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Ya hemos llegado al final. Como ejercicio te propongo que dejes en los comentarios ejemplos de obras de teatro famosas y sus autores. Listo, chicos. Entonces, luego de observar qué es el teatro, cuál es su función, qué se necesita para tener, ¿cierto? Cuáles son sus elementos, qué es una escenografía, qué escenario se debe utilizar. Todo eso lo debemos tener muy en cuenta, ¿listo? Recuerden que el teatro surgió hace mucho tiempo atrás, desde que empezó todo esto de la civilización humana, ¿cierto? Empezó hace mucho en los tiempos antiguos. Siempre era una representación artística donde mostraban diferentes variedades, rituales. Entonces, desde ahí es donde empieza a surgir. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la explicación de la guía de trabajo. Entonces, deben observar el video que está en plataforma y realizar un resumen con todos los aspectos importantes del teatro. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre debemos darle un título a nuestro resumen y luego empezar desde el inicio al final, ¿cierto? Dándole una claridad a lo que vimos en el video. Recuerden que en el resumen no ponen su opinión. En el resumen simplemente es poner más pequeño lo que observaron en el video. Ahí no deben poner en sus palabras o dar su opinión, ¿listo? En el siguiente punto, les piden que realicen un mapa conceptual con la información del video. Deben tener en cuenta el origen, la estructura y sus características. ¿Listo? Entonces ahí les dan el esquema ya realizado, simplemente es completarlo. Lo completan con qué es el teatro, cuál fue su origen, su estructura y sus características. Deben completar todo el cuadro. En el tercer punto deben leer y subrayar las ideas principales de qué es el teatro, cuál fue el origen del teatro, la historia del teatro y su evolución, ¿listo? Todo esto deben subrayar las ideas principales según cada subtítulo, ¿listo? Según todos los tipos de teatro. Luego de leer y subrayar, debemos completar las siguientes actividades. Entonces, en el primer punto deben realizar una máscara de manera muy creativa, ¿cierto? De ficción o real, con que se siente identificado. Deben utilizar materiales reciclables, o sea que no pueden hacerlo ni con colores ni nada de eso. Debe ser con materiales reciclables. Pueden utilizar viruta, papel crepé, escarcha, lo pueden hacer en foamy, en cartulina, algo bien bonito, ¿listo? Y luego de ello van a realizar el cuadro comparativo. Entonces, esto no es buscar la información en internet, no, sino se va a trabajar con la información que está en la guía de trabajo. ¿Listo? Entonces deben mencionar, luego de ello, deben mencionar sus características sobre el teatro y la importancia que ha tenido en la sociedad. ¿Listo? Les piden dos características, deben explicarlas y argumentarlas de manera completa. ¿Listo? Acá en esta guía, en esta hoja número blanca, en la hoja número último, deben realizar una ficha de lectura. Entonces yo les voy a enviar un audiolibro, lo deben observar y ustedes van a crear una ficha de lectura. ¿Listo? Recuerden que estamos en el tema 17, deben completar todas las actividades y completar todo en plataforma. ¿Listo, chicos? Muchas bendiciones y que estén muy bien.